hemos explicado que tenían que hacer, por ejemplo, en parte de, si hubiera infraestructura, detallar con planos, un expediente técnico, lo que hubiera, si fuera por una planta de procesamiento, tiene que poner los planos y cómo iba a ser la adecuación, ¿no? Ese es en la parte 6 donde se detallan las especificaciones técnicas, la duración, el tipo de maquinaria que están solicitando y dónde tienen que hacerlo llegar. En la parte 7 que nos corresponde inversión fija tangible, ahí ya vamos a colocar lo que ustedes mucho preguntaban, ¿no? La unidad, como es medible en el caso de infraestructura por metros cuadrados o metrados, cuánto les va a costar y cuál es el costo total de lo que les fuera a costar su expediente técnico. Acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una planta de procesamiento de queso madurado, ¿no? Lo que solicitan en infraestructura, por ejemplo, es planta de procesamiento, en metros cuadrados la unidad, cuánto de metros, 120, el costo unitario les costaría 950 y el total serían 114,000. Igual van desagregando para áreas administrativas de acuerdo a lo que ellos han planificado en construir en esa infraestructura. Después tenemos como una infraestructura complementaria por si se diera el caso. Este es un ejemplo, siempre tomemos que esto es como un ejemplo, ¿no? Un cerco perimétrico, igual cuánto van a poner en metros, cuánto va a ser su costo unitario y el total. En el caso para una planta de palta, ¿no? De procesamiento de palta, igualmente ellos requieren, por ejemplo, un área de recepción de palta, lo clasifican en metros cuadrados, cuántos metros cuadrados, el costo unitario y el costo total. Así se va armando el expediente y ustedes van a tener después un total de infraestructura o terrenos, si es que tuvieran, ¿no? Por ejemplo, acá tiene, ¿cuánto puede esa organización o esa EO tiene en terrenos, en metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuánto les costaría por costo unitario y después el costo total? Así van armando su cuadro para que en el cuadro final, donde dice inversión tangible e intangible, ahí van a ponerla en forma detallada lo que ustedes ya han ido preparando en sus diferentes hojas. Igual vamos a, en esta parte es para el requerimiento de maquinaria, ¿no? Como les había dicho, van en el cuadro anterior era requerimientos, solamente ponen cuánto de cantidad, especificaciones técnicas y dónde van a hacer llegar. La parte donde van a colocar el monto y el costo por unidad va a ser en el 7.1, ahí les dice el capítulo, en inversiones, y van a ir detallando. En adquisición de maquinarias y equipos también van detallando, ¿no? ¿Qué maquinaria van a pedir? ¿Cuánto va? Así como hicimos en terrenos, igual, ¿qué maquinaria piden? Si es la que van a pedir, ¿cuánto les cuesta el valor unitario y cuánto va a ser el total? Ese siempre está entrelazado entre el requerimiento y maquinaria que hicimos en el cuadro anterior, donde solamente hicimos las especificaciones técnicas, se entrelaza con el de maquinaria y equipos, donde tenemos que ya considerar la cantidad y los valores. Ahí está un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en igual, este es un ejemplo de maquinaria para quesos madurados. Lo que está solicitando como maquinaria es una lavadora de fruta, pone cantidad, cuánto es su valor unitario y cuánto le costarían las dos. En equipos, considera balanza industrial, balanzas de mesa, igual. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es el valor unitario y el total? Este es un ejemplo para textiles, ¿no? De calzado. ¿Cuánto en costura recta? ¿Qué maquinarias? Todas las maquinarias o equipos que van a hacer productivos un negocio, que van a mejorar su productividad, que va a ser de impacto, que va a ser sostenible. Recuerden que siempre la adquisición de maquinaria y equipo, y sobre todo en este Procompite, tiene que ser sostenible, tiene que tener un impacto, la innovación y tecnología. Y así van armando sus cuadros. Igual, esta es para muebles y enseres, ¿no? Si en caso hayan solicitado muebles y enseres, tiene esta correlacionado a lo que hicimos en el requerimiento de muebles y enseres en el capítulo 6, con que les pide ya los montos en soles y el total, dependiendo de lo que ustedes fueran a pedir. En materiales e insumos también, si es que fueran a pedir, también lo mismo.
Aquí está la parte de inversión intangible. Lo intangible se refiere a los servicios que ustedes van a solicitar, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración del expediente técnico, ¿cuánto les va a costar? Aquí tiene que ir al menos el 2%, recuerden que dijimos, para la digitalización del negocio, de la EO, que puede ser la organización o empresa. También las solicitudes que fueran a pedir algún ingeniero que fuera a capacitarlos para mejorar la parte organizativa de la empresa o para mejorar alguna etapa del proceso productivo, que es al menos el 5% y que tiene que tener sus términos de referencia. Hemos puesto aquí, por ejemplo, ¿no? Estudios definitivos, consultoría para la habilitación sanitaria, capacitación y tratamiento de enfermedades. Esos simplemente servicios de software, ¿no? Licencia municipal, aquí también van la solicitud de las licencias, los registros sanitarios y las certificaciones, si es que van a mejorar la calidad de sus productos. Aquí tenemos, ya pasamos a la parte de capital de trabajo, ¿no? En la parte de capital de trabajo es muy importante considerar el ciclo de producción. ¿Qué es el ciclo de producción? El ciclo de producción parte desde que nosotros tenemos o adquirimos insumos de materias primas hasta que hacemos la distribución del producto final. Y esa parte les piden el plan de negocio, ¿no? Su ciclo de producción, por ejemplo, ustedes van a calcular cuánto se demoraría en el caso de textiles de hacer una manta. Entonces, desde que adquieren los insumos hasta que ya tienen el producto hecho, bueno, a lo mejor se demora, este es un ejemplo, 30 días, ¿no? El ciclo de cobranza viene a ser en cuánto tiempo ustedes se están dando retorno a su capital, si ustedes le están vendiendo al contado o si tienen días de crédito. Tienen que poner también cuántos días. Igual, el día de crédito que ustedes tienen con proveedores, ¿no? Si es que los proveedores les están dando a ustedes o les están vendiendo insumos, a cuántos días les están vendiendo. Los días de financiar se calculan el ciclo de producción más el ciclo de cobranza, menos los días de crédito de proveedores y les va a dar un monto, una cantidad de días. Y el periodo de desfase se calcula entre el periodo de desfase por 360 días y les va a dar el periodo de desfase. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de textiles, ¿no? Que pueden tener desde la adquisición de materias primas, compran fibras, después pasa la limpieza, la transformación, el uso de hilos, confección, control de calidad, almacenamiento y distribución. Todo esto a lo mejor en un ejemplo puede demorarles 30 o 40 días. Entonces, es lo que ustedes tienen que empezar a poner aquí y así van diversificando de acuerdo al plan de negocio que están estructurando. Recuerden que el capital de trabajo son todas aquellas funciones y operaciones que realizamos directamente que intervienen en la parte del proceso productivo. Ya que desde se compran los insumos hasta que se recibe el pago por la venta del producto que se elaboró. ¿Okay? Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la planta de procesamiento para la elaboración de quesos. Tenemos materias primas e insumos que considera capital de trabajo, es uno de palta. La palta, ¿no? La palta fresca como la reciben, insumos directos complementarios que puede ser para la limpieza de la palta, el calibraje de la misma, la caja de corrugado. La mano de obra directa es la que viene a ser cuando ciertos servicios están directamente involucrados en hacer el procesamiento, por ejemplo, el packing de la palta o los trabajadores que están trabajando en la parte del calibrado, cuando pasa para discernir y mejorar la calidad y el tamaño, si es el caso de exportación. En otros costos indirectos tenemos son aquellos que no están directamente, intervienen en el proceso productivo, ¿no? Que pueden ser mantenimiento y reparaciones de los equipos, luz, agua. En gastos administrativos pueden considerar la compra de papel, el pago del servicio si tuvieran algún empleado administrativo que les lleva la contabilidad o las ventas. Igual van armando su mismo cuadro, porque con todo esto después van a tener que proyectar cuánto ustedes van a gastar por 5 años
el hacer el mismo proceso de adquisición de materiales e insumos hasta llevarlos a su venta, que es como capital de trabajo. Tienen que proyectarlo por 5 años. Y hay un cuadro especial donde dice capital de trabajo y tienen que poner en forma de total, como aquí, desde el año 0 cómo parten y cuánto tienen proyectado hasta los 5 años. Y por cada uno de los temas, ¿no? Mano de obra directa, mano de obra indirecta, y así sucesivamente hasta sumar el total del capital de trabajo. Si hubiera capital de trabajo que es financiado por la EO, también lo tienen que considerar y especificar qué material o insumo está aportando como parte de su cofinanciamiento. Y ponerlo unidad, cantidad, valor unitario y total. El gobierno regional, materiales, insumos, y no. Sí, sí, porque como la parte, el gobierno regional generalmente como ustedes van a pedir maquinaria de equipo que es la tecnología, eso es lo que está financiando. Sí. Sí. No, el plan de negocio tampoco no. Eso es un acuerdo entre ustedes y el AEO, ¿no? Sea organización o empresa. Ahí estaba, como les había explicado, ¿no? Lo que significa la mano de obra directa, la indirecta, y la mano de obra, cuando ponemos para el rubro de ventas, generalmente es si hubiera un equipo de vendedores o vendedor que se encuentra en la empresa, que son los que se encargan de gestionar y distribuir los productos y venderlos, ¿no? Y aquí es donde ya tenemos un resumen, como les había dicho, de la parte de inversión total, ¿no? O sea, van haciendo cada cuadro y ya tienen un resumen después. ¿Cuánto va a ser en su inversión fija tangible? Que ya dijimos que agrupa puede ser terrenos, el expediente técnico, y van detallando cuánto es el total de todo lo que ustedes han ido armando cuadro por cuadro. Y este cuadro final nos va a servir para seguir armando los subsiguientes cuadros que ya vienen con los costos de producción hasta llegar a los estados financieros. Entonces, cada información que van introduciendo desde el requerimiento, traten de hacerlo en orden, porque desde ahí al subsiguiente, que es ya cuando ponemos en adquisición de equipos, ya ponemos el monto y el costo y cuántos son, siempre partan en el mismo orden para que cuando ustedes van haciendo sus cuadros subsiguientes puedan jalarlos y no tengan problemas después al momento de totalizar, ni al momento de ingresar al sistema, porque el sistema les va pidiendo un orden, y el mismo orden que ustedes van ingresando, tienen que irlo ingresando también en el sistema. Eso es todo. Hasta ahí. Ahora viene la parte de costos. Bien, vamos a ver la siguiente parte, que ya viene a ser la parte de costos. En realidad, los cuadros siempre van a mantener casi la misma estructura, ¿no? Siempre tienen un concepto, tienen por lo general unidades, las cantidades, luego tienen el precio unitario y el costo total. Pero en este caso ya nosotros eso ya lo hemos pasado en los requerimientos, y ahora lo que tenemos que ver, aumentalo. Y acá lo que tenemos que hacer son los costos anualizados, ya, o sea, cómo se van a proyectar para los siguientes años. O sea, habíamos dicho que el periodo de evaluación es de 5 años, entonces tiene que proyectarse para los 5 años, más o menos cómo van a ser nuestros costos.
lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay una diferencia entre lo que es un costo directo y un costo indirecto. Ya lo dijo Liliana, los costos directos son aquellos en que incurrimos para producir algo y esos costos finalmente están involucrados en el producto mismo, ¿no? Y los indirectos son que ayudan a producir, pero no se involucran dentro del producto. Vamos a ver, si yo produzco zapatos, el cuero, las suelas, están y los vamos a poder ver en el producto al final. Inclusive las cajas, las etiquetas, también las vamos a ver en el producto final, porque todo se vende como un solo producto, no es solamente el zapato. Pero ¿qué resulta? Todo lo que es limpieza, por ejemplo, de la fábrica, todo lo que es la electricidad, el agua que se utiliza, eso no está dentro del zapato, o sea, no lo vamos a ni siquiera asignar ahí. Esos son costos indirectos, ¿ya? Entonces, ahí la clave es saber distinguir esas dos partes. Y cuando hablamos de los costos directos, fundamentalmente estamos hablando pues de todo lo que son las materias primas y todos los insumos. Y el otro componente que siempre está presente directamente es la mano de obra, ¿no? Entonces, el trabajador de una u otra forma transforma de las materias primas los insumos y lo convierte en un producto que es el que vamos a comercializar. Esa transformación está dentro del producto. Por eso es que lo consideramos costo directo. Mientras que todos los costos indirectos, bueno, pues como decía, no participan directamente, pero sí tenemos materiales, insumos también, algunos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer limpieza, vamos a utilizar detergentes, ¿verdad? También podría nosotros, para poder hacer que funcionen mejor las máquinas, vamos a utilizar tal vez combustibles. Eso no está dentro del producto, pero sí permite la producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos costos indirectos, si aquí los han simplificado, y miren, les digo esto porque en realidad decir que uno es costo variable y el otro costo fijo así tan directamente no lo es, ¿ya? Los costos variables se dice que son aquellos que así se produzca, no, mejor dicho, cuando son variables es cuando se produce, aumenta su consumo, aumenta su costo, ¿ya? Entonces, mientras más producimos, más zapatos, más cuero, entonces hay un mayor costo, ¿verdad? Si nosotros queremos producir textiles, por decir polos, mientras más polos hacemos, más costos variables tenemos. Pero ¿qué resulta con los costos fijos? Los fijos nos dicen, oye, por si acaso, suba o no suba la producción, o baje la producción, igual los tienes que pagar. El alquiler de una planta sencillamente es un costo fijo. ¿Por qué? Porque sea como sea, lo utilicemos o no lo utilicemos, el dueño del local nos va a decir, oye, me tienes que pagar mi alquiler, ¿sí o no? ¿No? Pero hay un tema ahí un poco complicado, que felizmente acá lo han separado así. Yo les digo, pero en la práctica no lo es. Es, por ejemplo, el uso de la electricidad. Si yo utilizo electricidad en una máquina, ¿será costo fijo o será costo variable? Porque me pueden decir, oye, es fijo porque yo todos los meses pago la misma cantidad. Sí, pero ¿cuánto de esa electricidad la utilizas realmente en la máquina? ¿Y cuánto no? ¿Se dan cuenta? Si yo me pongo a distinguir eso, les complico la vida, realmente. Y se puede complicar usted. Aquí, felizmente, ya para este caso, para facilitar que se pueda hacer lo más fácil posible los planes de negocio, se ha dividido, oye, por si acaso, todos los directos ya considéralos variables, los indirectos considéralos fijos, por si acaso, ¿ya? Porque yo podría poner muchos ejemplos de esa complicación. Por ejemplo, solamente en ventas, ¿ya? Cuando uno va a efectuar la venta, no solamente es que voy y llevo mi mercadería.
voy acompañado de publicidad o bien voy acompañado de promoción. La publicidad, ¿cuándo se hace y cuándo se hace promoción? ¿La publicidad se hace antes de vender o después de vender? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Y la promoción cuándo se hace? La promoción normalmente se hace para que aumente la salida de nuestro producto. Entonces, normalmente es después. Entonces, la promoción depende, si ustedes se fijan bien, depende de la producción. O sea, si se produce más, hago de repente más promoción. ¿Sí? Pero la publicidad, produzco o no produzca, tengo que hacerla. Por eso la publicidad es fija y la promoción es variable. Pero se dan cuenta, acá no estamos haciendo esa distinción, ¿no? Por si acaso. O sea, no se va a hacer esa distinción, se les está salvando eso para hacerlo, para facilitar la hechura de estos planes de negocio, ¿no? Por si acaso, si alguien quiere detallar más, bueno, ya es otro tema, pero es más complicado. Avanzamos. A ver, bien, acá lo que he hecho es ponerles las definiciones de cada uno, ¿no? ¿Qué son costos directos? Son aquellos que, bueno, se involucran directamente en el producto. Por ejemplo, está el cuero del calzado, la tela para la confección, el, las uvas para elaboración de vino, el fierro para hacer estantes, por decir, la leche para los quesos y también está el pago de la mano de obra. Como les decía, todo esto está dentro del producto. Entonces, sea como sea, nosotros sí podemos visualizar. Pero los indirectos ayudan, pero no están dentro del producto exactamente. Ayudan a la producción, pero hasta ahí nada más. Entonces, por ejemplo, tenemos los servicios de agua, desagüe, electrificación, los combustibles y lubricantes, tenemos la mano de obra indirecta. ¿Qué mano de obra indirecta habrá? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Choferes, bien, otra. Secretaria. También hasta los capataces podría ser, ¿no es cierto? Así que hay eso, ¿no? Los servicios de limpieza y mantenimiento, los gastos administrativos en general, ¿no? El mantenimiento de maquinarias y equipos está dentro de los costos indirectos. ¿De acuerdo? Avanzamos. Bien. Luego nos dice, bueno, si ya has hecho tu estructura de costos, ahora pues calcúlame el costo unitario. Cuando uno hace su estructura de costos, lo hace tomando en cuenta un determinado periodo de producción, ¿ya? Entonces, normalmente uno dice, bueno, ¿cuánto me demora desde el momento que compro hasta el momento final que he vendido? O sea, que he vuelto a recuperar el capital de trabajo o el dinero invertido ahí. ¿Cuánto demora la producción? ¿Y cuánto requiero? Entonces uno normalmente hace costos en función de ese periodo, ¿no? Y si yo hago en función de ese periodo, puede variar pues para cada tipo de empresa. Una empresa que se dedica a hacer polos puede estar recuperando la inversión en un polo en un mes, pero cuando hace costos, puede decir, bueno, yo voy a calcular en un mes cuántos polos hago. O podría calcularlo en un día cuántos polos mes hago o cuántos hago en una semana. Ustedes deciden cómo hacen sus costos, ¿ya? O sea, tienen que tener por lo menos un periodo. Ahora, una vez que han determinado ese periodo, después lo vuelven anual. Bueno, he calculado yo para un día. Bueno, pero para el cuadro anterior, ustedes luego dicen, oye, en un día produzco 50 polos. En el mes, ¿cuántos polos produciré? Cuando calculamos por 26 días, ya lo multiplicamos por 26. Y en el año, bueno, lo calculamos por 360 días, por decir. Ya, y lo tienen calculado para el año. Pero ustedes inicialmente tienen que haber calculado, previo a estos cuadros, a presentarlo,
tienen que haber hecho su cálculo de costos aparte. Eso no va a aparecer acá. Eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Y cuando hagan esa estructura de costos, fíjense un periodo y la cantidad exactamente que van a producir en ese periodo. Esa necesidad que tienen, entonces les va a decir, oye, ¿cuántos polos exactamente hicieron? Por decir, en el caso de los textiles. O cuántos kilos de uva utilizamos. O finalmente, pongámonos en vino, ¿ya? ¿Cuántas botellas de vino sacamos? Botellas de litro, por poner un ejemplo. Genial. Pero entonces eso quiere decir que nosotros ahora sí tenemos los costos anuales y tenemos el precio de cada uno de los productos, ¿no es cierto? El costo de cada uno de los productos, que puede ser en general, digamos, para todo el año tenemos el costo y simplemente haciendo una división entre la cantidad que hemos producido en el año, ¿no? Y los costos que hemos incurrido en el año, simplemente con esa división nosotros tendríamos el costo unitario. Entonces, ¿es fácil calcular eso? Claro que es fácil. Cualquiera dice, bueno, es fácil saber que mi costo ha sido 100 y yo produzco 10, ¿cuánto sería mi costo? 10 también, ¿no es cierto? El costo unitario. Genial, pero eso tiene que estar acompañado previo de la estructura de costos que ustedes hayan hecho. Si no, no va a ser posible calcular. Nos van a decir costo unitario, no pueden inventarse, ¿no? Luego tenemos los costos de operación, que normalmente en los costos de operación se consideran los gastos de venta y los gastos de administración. Y aquí quiero hacer una distinción que es clave cuando uno es formulador de planes o de proyectos, ¿no? Uno tiene que saber distinguir claramente lo que es inversión de lo que es gasto y de lo que es costo. La inversión, normalmente hablamos de inversión cuando nosotros incurrimos así en una disponibilidad de dinero que utilizamos para comprar un conjunto de recursos que vamos a utilizar en la producción, pero que duran más de un año. O sea, su duración es más de un año, ¿ya? Entonces, todo lo que yo compre y que va a durarme y yo lo voy a utilizar varias veces, pero va a durar más de un año, eso se convierte en inversión. Pero aquello que nosotros utilizamos y rápidamente en cada periodo se va gastando, se va disolviendo, eso se llama costo. O sea, el costo es la disponibilidad de dinero que nosotros hacemos para conseguir recursos que se van a utilizar antes de que culmine el periodo de producción. ¿De acuerdo? Entonces, oye, si yo compro para hacer vino, compro uvas, las uvas las utilizo inmediatamente, hago el vino y ya me generó un costo. Pero si yo compro un alambique, el alambique no lo uso para una sola vez, lo uso para varias veces para producir el mismo vino. Entonces, el alambique es una inversión, el otro es un costo, ¿sí? Pero ¿cuándo hablamos de gasto? Hablamos de gasto cuando la disponibilidad que tenemos del dinero lo utilizamos y no podemos recuperarlo. O sea, sencillamente lo utilizamos y desapareció para nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes desaparecen? Son los gastos administrativos. Yo le pago a la secretaria, compro útiles de escritorio, una vez que se utilizó eso, ya no se incorpora dentro del producto. Entonces no tiene un retorno. ¿Se dan cuenta? Eso es importante saber distinguirlo, porque ahí también están los gastos de venta. Y acuérdense, cuando hablábamos de mercado decíamos, oye, vamos a hacer publicidad, de repente vamos a utilizar algunos medios digitales. ¿Cuáles medios podríamos utilizar? Todo lo que es redes sociales.
O de repente vamos a utilizar aquello que es, por decir, comercio electrónico. Ahí nosotros estamos incurriendo en gastos de venta. O si no, también nosotros vamos a trasladar desde nuestro punto de fabricación hasta el lugar donde vamos a vender, vamos a utilizar transporte. También estamos incurriendo en gastos de venta. O sea, los gastos de venta no son solamente el pago a los vendedores, también es todo eso, ¿no? Y si tuvieran que almacenar previo a la entrega del producto, también el almacenamiento también podría ser un gasto de venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos gastos de venta también tienen que calcularlos previamente. No es que simplemente yo los pongo ahí. Si ustedes de pronto empiezan a decir, bueno, que vamos a usar redes sociales, que vamos a hacer comercio electrónico, vamos a transportar y vamos a tener varios puntos de venta, hasta los puntos de venta se convierten en gastos de venta. Y eso tiene que estar reflejado acá, que es lo que muchas veces olvidan, ¿no? Entonces ponen gastos de venta, ya, ¿cuánto vamos a pagarle al vendedor por cada unidad 100 soles? Y empiezan a ponerme así. Oye, yo empiezo a ver su estudio de mercado y digo, pero si acá estaban considerando otras cosas, y acá estaban considerando solamente el pago al vendedor, por lo visto, esto está mal. Ya sé que tienen un problema. ¿Se dan cuenta? Y los gastos de venta muchas veces no son tan pequeños como uno supone. A veces son mucho más caros de lo que se imagina, ¿no? Entonces tengan cuidado en esa parte. Ahora bien, los gastos de administración, bueno, pues el hecho de que le tengamos que pagar a alguien para que administre o gerencie el negocio, realmente son que no se incorporan en el producto, no están dentro del producto. Sencillamente nosotros los utilizamos, les pagamos y chao, ¿no? Ese dinero desapareció, no hay forma de recuperarlo. Mientras que todo lo que nosotros hemos utilizado en materias primas, insumos, incluso hasta en el pago del trabajador, una vez que se vende, lo volvemos a recuperar ese dinero. Por eso es que el capital de trabajo, adelante, el capital de trabajo considera fundamentalmente los costos directos e indirectos, más no así los gastos de administración o de venta por lo general, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo nuestro capital de trabajo, acuérdense de que estos dos gastos, por eso se llaman gastos, no se consideran. ¿Sí? Avanzamos. Bien, acá lo que se hace simplemente es una distribución de todos nuestros costos de producción. Y aquí, a diferencia del capital de trabajo, ustedes van a ver, si bien están los costos de producción, que ya más o menos hemos detallado, que son directos, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando acá de los costos directos, los costos indirectos, pero acá hemos separado todo lo que son los gastos de operación, ¿no? Aquí sí separamos y ahí están los de venta, ahí están los administrativos, pero además también se añade un tema, es la depreciación de nuestros activos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la depreciación? La depreciación es el desgaste que viene sufriendo nuestros activos. ¿Qué son los activos? Son fundamentalmente las maquinarias, equipos, herramientas, ¿ya? Y también está la amortización, por si acaso, y la amortización es el pago que, digámoslo así. La amortización es el cómo recuperamos el capital de lo que hemos gastado en un intangible, ¿no? En una licencia. Si la licencia nos costó, por decir, 500 soles, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar esa licencia? Nosotros podemos decirlo, podemos recuperar en 2 meses. Podríamos decir, lo vamos a recuperar en los 5 años. No hay ningún problema.
Pero el asunto es que tomen en cuenta que en algún momento de repente van a tener que volver a utilizar una licencia nueva. O por decir, se han capacitado en un sistema de producción y de pronto ustedes dicen, oye, nuestro sistema de producción puede ser que funcione bien 2 años. Al tercer año podríamos volver a gastar eso. Entonces, ¿cuántos años es que realmente, en cuántos años deberíamos recuperar ese dinero para volver a contratar a un profesional para que nos capacite? 2 años, allá. Esos 2 años tenemos que guardar dinero y eso es lo que hace la depreciación y la amortización. ¿Ya? Entonces, por si acaso, esto es una parte importante que aparece en los costos de producción. ¿Cómo se calcula? Ahí viene el detalle, ¿no? Normalmente, si hablamos de la depreciación, lo único que tenemos que hacer es saber cuánto es la vida útil de cada uno de los activos. Entonces, si estamos hablando de una máquina, lo primero que tenemos que saber, y debe estar dentro de las especificaciones técnicas, debe decirnos cuántos años tiene de vida útil. Entonces, yo la vez pasada les preguntaba, ¿cuánto de vida útil creen que tiene un auto? A ver, ¿cuánto creen ustedes? Más o menos así. No, tú dices si es nuevo, no, estoy hablando de un auto, tú compras, siempre vas a comprar nuevo. Entonces, ¿cuánto es la vida útil de un auto? ¿Ah? No, no importa a mí los antiguos. Estamos hablando de un auto. No me pongas antigüedad o no antigüedad. Dime cuánto dura un auto. ¿Cuánto es la vida útil? Desde que sale de la fábrica, inmediatamente. Una vez que se vendió, ¿cuánto de vida útil tiene un auto? ¿Cuánto creen ustedes? Depende del uso. Si hablamos así, cuidado, ¿eh? Allá el señor dice 10 años. ¿Alguna idea más? ¿Saben qué? Normalmente un auto solamente tiene una vida útil de 5 años. Y ese es el cálculo que se hace a nivel mundial. ¿Eh? No soy yo. No importa si todavía puede usarse 20 años, no hay problema. No hay problema. El asunto es que ustedes en una empresa lo que tienen que hacer es compran el auto, miran la vida útil es 5 años y así está especificado, ¿no? Y después de los 5 años, ese auto para nosotros ya no tiene valor. ¿Pero qué resulta? Resulta que en el mercado sí lo puedo vender. ¿O no se venden acaso los autos con más de 5 años? Se vende pues. Ah, ya, lo compré en 20.000 y de pronto lo puedo vender en 10.000. ¿Sí? Ese es su valor residual, así se le llama. ¿Ya? Su valor residual. Entonces, cuando yo quiero hacer el cálculo de la depreciación, tendría que hacerlo más o menos de esta forma. Es decir, bueno, si he comprado en 20.000, ¿no? Le resto su valor residual, que serían 10.000, o sea, el valor al que lo podría vender después de 5 años de usado, y ese resultado lo divido entre los 5 años, que es la vida útil, y así tengo el monto de depreciación anual. ¿De acuerdo? Me parece complicado, ¿no? No lo es. Lo que sí hay que considerar es que una vez cumplida su vida útil, ya no lo vamos a poder vender, pero para nosotros como empresa ya no debemos usarlo. ¿Cuánto será la vida útil de una computadora? ¿Por qué 2 años? Claro, es 2 años, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. Uno debería preguntarse, ¿porque acaso no puede durar más tiempo la computadora? Y dura. Sí, pero ¿por qué renueva uno? Justamente ese es el mismo detalle que les preguntaba en el auto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la vida útil real de una computadora se dice que es 2 años.
Es más, ahora se está considerando de repente bajar eso. ¿Por qué razón? Porque la tecnología avanza tan rápido que se vuelve obsoleta, ¿sí o no? De pronto necesitamos más hardware, necesitamos una mejor tarjeta de video, necesitamos una mejor tarjeta de sonido, necesitamos más memoria, etc. Bueno, miren, muchas consideraciones, pero la vida útil hasta hoy de una computadora es de 2 años. Antes también se consideraba 5, ahora ya son 2 años, ¿no? Entonces, cada producto o cada activo que ustedes compran tiene una vida útil. Y esa vida útil tiene que aparecer cuando vean las especificaciones técnicas. O sea, las especificaciones técnicas no es, ya que tiene, por ejemplo, en la computadora, que tiene una, una tarjeta madre de tal, que tiene, qué sé yo, a ver, que es Intel de, ¿cómo es? De séptima, de oceava generación, porque hasta ahora están así. Eso ya no es lo importante. Puede ser y tienen que especificarlo, pero también, y lo más importante es especificar en este caso, cuánto es su vida útil. ¿Ya? Y ahí nos interesa esto de la vida útil sencillamente porque eso es lo que nos va a permitir calcular la depreciación. O sea, el momento en que nosotros tenemos que renovar ese equipo. Tú lo has dicho hace un rato. ¿Es para renovar equipos? Sí, para eso es la depreciación. O sea, nosotros vamos juntando dinero, y eso es lo que nos dice, oye, corre juntando dinero para volverlo a comprar en otro momento y puedas renovar tus equipos, ¿ya? O tu maquinaria, etc. Eso es en sí la esencia de la depreciación. Y por eso también es un costo y está dentro de nuestra estructura de costos. Otro tema que está dentro de nuestra estructura de costos son los gastos financieros. Y cuando hablamos de gastos financieros, ¿qué creen ustedes a lo que nos referimos? ¿Tienen alguna idea? Miren, se incurre en gasto financiero cuando nosotros nos hacemos un préstamo. Nos prestamos dinero, obviamente, nos dicen, oye, tienes esta cuota para pagar, qué sé yo, mensualmente. Por lo general, todos los préstamos son mensuales. Mensualmente tienes que pagar esta cuota. ¿Ese será nuestro gasto financiero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Resulta que no es así. El gasto financiero son solamente los intereses que pagan. Cuando a nosotros nos prestan dinero, nos dicen, este es tu monto de la cuota. Pero ese monto de la cuota tiene dos partes. Una parte es lo que devolvemos el dinero, ya lo cual se llama amortización, y la otra parte es el interés que nos cobran por utilizar el dinero que no es nuestro, sino del banco. Esa parte que es el interés, ese es nuestro gasto financiero. Porque lo otro es dinero que nunca ha sido nuestro. Lo único que estamos haciendo es devolverlo. ¿Está claro eso? Porque cuando vayan a poner acá los gastos financieros, lo que tienen que poner no es exactamente el servicio de la deuda, como se llama, que es el pago de todo el préstamo, sino es principalmente los intereses. Y solo los intereses son el costo. Lo otro no es costo. Lo otro es dinero que nos han prestado y que nosotros estamos devolviendo. Imagínense que yo les prestara toda esta aula y les dijera, ¿sabe qué? Mensualmente ustedes me van a ir devolviendo una carpeta y un par de sillas. Ya pues me van devolviendo, pero nunca ha sido de ustedes el aula, ¿se dan cuenta? Me van a devolver y por hacer eso, además les voy a cobrar 100 soles mensuales. 100 soles que es el interés realmente y es lo que yo sí voy a ganar. Porque al final todo esto es mío, yo lo recupero, pero oye, para haberles dado y cedido el aula, ustedes tienen que pagarme 100 soles. ¿Sí? Entonces, los intereses son los gastos financieros.
Ya, por si acaso eso tomen muy en cuenta en la estructura de costos. Avanzamos. Bien. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es todos los costos presupuestados ya, pero para los 5 años, ¿no? Y aquí lo que tienen que tomar en cuenta es, en el año 0, ¿tendremos algún costo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, ¿cómo arrancamos con nuestro plan? ¿Eh? Acuérdense, hay un capital de trabajo, ¿no es cierto? El capital de trabajo es lo que va a permitirnos arrancar con el proyecto. Ahora bien, si vamos a arrancar con el proyecto, ¿cuándo debemos tener ese dinero? ¿Y cuándo empezamos a hacer las compras de la materia prima? ¿Mm? Lo hacemos en el periodo 1. Podría hacerse, pero normalmente se hace antes, en el periodo 0. ¿No? Lo hacemos, lo tenemos ya listo y una vez que decimos arrancamos, arrancamos nuestro proceso. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es ahora distribuir, ¿no?, todos los costos. Tienen así los costos de producción, directos, indirectos, los gastos de operación, que habíamos dicho que son los gastos de venta, los administrativos, tenemos la depreciación de los activos y la amortización de los intangibles, los gastos financieros, y con eso tenemos nuestra estructura y podemos hacerlo anualmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a costear cada año? Es lo que vamos a tener. ¿De acuerdo? Eso no debe ser nada del otro mundo. Si es que han hecho bien su cuadro de costos, ¿no?, y pueden ahora calcularlo para el año, tranquilamente esto se puede llenar. Ahora, ¿cuánto es que se vaya a incrementar año a año? Eso depende de su producción. Porque si yo produzco este primer año una cantidad, digamos 100, y al siguiente año voy a producir 120 porque me he dado cuenta que tengo un mejor mercado, o yo también tengo unas mejores posibilidades, he conseguido mejores puntos de venta, genial. Entonces, el costo no es lo mismo para todos los años, porque eso va a depender de su análisis de mercado, ¿no? Si en su análisis de mercado dice, bueno, ustedes tienen una brecha de demanda grande y ustedes están abarcando, qué sé yo, solamente el 10% de toda esa brecha, sí es posible que crezca. Genial, pero cuidado también. Yo también puedo decir, ya, sí, crecemos, no hay problema. Y crece mi costo, obviamente. Pero también tienen que ver, habrá la capacidad, de acuerdo a las maquinarias que tenemos. Nuestra máquina produce 100 y al siguiente año queremos producir 120, ya no es posible, pues. Pero si arrancamos produciendo 50 y al siguiente podemos llegar a 60 y de repente al tercer año ya estamos produciendo al 80, el cuarto y quinto sí podría ser posible que lleguemos a producir los 100, pero eso depende de la capacidad de nuestras máquinas, por lo que es también necesario que esa parte de cuánto es capaz de producir, en qué tiempo, o sea, la productividad que puede generar una máquina, un equipo, una herramienta, también tiene que estar claramente definida en las especificaciones técnicas. Entonces, cuando estábamos hablando de requerimientos, si es que eso no está, aquí no vamos a poder aumentar como nos dé nuestra santa gana. ¿De acuerdo? Y aquí, si esto va aumentando, obviamente también tenemos que calcular que nuestras ventas también van a ir aumentando. O si queremos aumentar nuestras ventas, cuidado que no, porque eso lo he visto infinidad de veces. Genial, cuando quieren hacer su flujo de caja, aumentan las ventas, pero no aumentan los costos. Y los costos los mantienen igual.
Y digo, qué gracioso, o sea que así de simple, mantengo el mismo costo y de pronto tengo mayor producción. Es fácil darse cuenta por eso cuando un flujo de caja está mal hecho. ¿Mm? Y ahora pues la cosa no es tan sencilla como presuponemos. ¿No? Avanzamos, Lili. Bueno, aquí para determinar los ingresos, como decía, si es que en nuestro mercado nos dice, nuestro estudio de mercado nos dice que sí es posible que vayamos incrementando poco a poco. Mira, en la investigación de mercado nosotros hemos dicho que hay un conjunto también de competidores. Hoy los competidores pueden estar ganándonos, pero nosotros, gracias a nuestras acciones de marketing, y ahí viene otro detalle, nosotros podemos ir posicionándonos mejor en el mercado. Si nosotros hemos elegido mejor nuestro segmento, también eso nos puede permitir crecer más, o sea, producir, podemos vender más. Y si eso es posible, y eso lo hemos calculado, o por lo menos lo tenemos claro, vamos a utilizar algunos medios para llegar a estos segmentos y así nos va a permitir crecer, hacer crecer nuestras ventas. Obviamente, los ingresos también van a subir en la proporción que nosotros podamos estar viendo. Y como les digo, este cuadro va de la mano con los costos. No puedo aumentar acá los ingresos porque me da mi santa gana sin considerar si es posible o no con los costos que ya tengo y con la maquinaria que ya tengo. Entonces, todo está muy relacionado, ¿de acuerdo? Entonces, primero tengo que ver mi capacidad de producción, tengo que ver cómo va mi mercado y luego también tengo que ver cuánto se incrementan nuestros costos. A veces uno dice, caramba, para incrementar nuestros ingresos hay que vender más. Y a veces simplemente hasta por una unidad, a veces que queremos vender más, necesitamos de repente contratar un trabajador más. Y si necesitamos contratar un trabajador más, de repente nuestro costo se dispara y nosotros no vamos a tener buena rentabilidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues, por si acaso, ¿no? Igual, esto lo calculamos anualmente, ¿no? Es bastante simple. La producción más el precio, con el precio lo multiplicamos y nos va a dar cuánto van a ser nuestros ingresos a futuro para los 5 años. Seguimos. Bien. ¿Cómo se financia en este caso, la inversión? Nosotros hemos dicho que hay una inversión fija tangible, ¿no es cierto? O sea, fija tangible se refiere pues a aquello que realmente nosotros podemos ver, tocar de alguna forma, y estamos hablando por lo tanto de activos físicos, ¿ya? Estamos hablando de maquinarias, equipos, herramientas, vehículos, ¿no? Entonces, esto además también puede ser infraestructura. Nosotros podríamos estar levantando algunas paredes, mejorando algunos pisos, instalando baños, qué sé yo, ¿no? Eso ya depende de ustedes, por si acaso, ¿no? Y estos tienen que financiarse. ¿Quiénes los puede financiar? Primero, aquí en este cuadro nos dice, bueno, la unidad de medida, la cantidad, nos dice cuánto necesitamos invertir ahí, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto, todo esto de los activos, en los cuadros de requerimientos, ¿no? En los cuadros de requerimientos estaba toda la parte de infraestructura, ¿sí? Ahí detallaron con su expediente técnico acompañando y dijimos qué maquinarias son las que vamos a tener, dijimos todo eso. Todo esto ya está y por lo tanto ya sabemos cuánto es lo que realmente nos va a costar. Nosotros de repente en el requerimiento decimos, vamos a tener 5 unidades, va a tener una determinada cantidad, ¿no? O que a un precio unitario, ya lo hemos detallado y tenemos ahora el valor total. Pero esto ahora alguien lo tiene que financiar. Y aquí viene el asunto, ¿no? Hay una parte que lo financia
en este caso el gobierno regional a través del Procompite. Y otra parte que lo tiene que financiar la empresa o la organización. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es lo que financia el Procompite? ¿Y cuánto es lo que financia o va a tener que aportar, en este caso, particularmente la empresa o la institución que va a estar a cargo de de ejecutar el plan? Eso lo tenemos que detallar acá. Por otro lado, eso vamos a verlo luego. También tenemos que ver dentro de este cuadro, una cosa es las inversiones tangibles y otra cosa son las inversiones intangibles. Ya también Lili les detalló más o menos cuáles pueden ser las intangibles. En las inversiones intangibles están licencias, certificaciones, capacitaciones, ¿no? Los servicios que puedan contratar de algunos profesionales para mejorar su negocio, etcétera. Pero también está el capital de trabajo, que también Liliana ya les dijo cómo se calcula. Y en el capital de trabajo nosotros tenemos materiales y los insumos, las materias primas, los insumos, tenemos la mano de obra y otros costos indirectos que son muy pocos realmente en este caso, ¿no? Y también tenemos dos cosas interesantes. Nos dice, tienen que incluirme gastos generales, ¿no? Entonces, estos gastos generales, por si acaso, dice, por si acaso, considérenlos porque en algún momento van a tener problemas y los pueden utilizar. Antes decían, pues, no recuerdo bien, era algo así como resguardo por si acaso algo fallara. Bueno, ya te vamos a permitir fallar, pero no puedes fallar más de 3%. Es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cuánto es nuestra inversión fija? Acuérdense, la inversión fija está acá, ¿ya? Que es la sumatoria de la inversión tangible y la intangible. Entonces, el 3% de esa inversión, eso es lo que no es lo que pueden utilizar como gastos generales, ¿ya? Y luego aparecen los gastos de supervisión. Los gastos de supervisión que en todo caso alguien los tiene que hacer. ¿Quién los va a supervisar? Bueno, me va a decir Procompite, entonces que Procompite lo gaste. No, cuidado. Procompite también de repente tiene que contratar a alguien, a un experto, para que los pueda supervisar y asistir, o sea, ayudarles en algún momento para que se encaminen pues realmente en el éxito de su plan de negocio. Y nos dice, oye, por si acaso considera aquí, bueno, estoy mal, en los gastos generales 5% y en los gastos de supervisión 3% de la inversión fija, por si acaso, de la inversión fija, ¿ya? Son dos aspectos que aparecen aquí. Ahora bien, aquí nos dice, oye, si tienes que financiar, yo voy a financiar una parte y ustedes van a financiar otra, ¿no? Lo que es su aporte. Y ese aporte puede ser valorado o bien puede ser monetario. Hay una parte que es valorada y otra parte que es monetaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, veamos, Lili, hacemos, veamos qué nos dice. Miren, nos dice para los de la categoría A, que les van a financiar entre 80,000 y 180,000, el máximo, lo máximo que le puede financiar el Procompite es el 80% del total de la inversión. ¿Ya? Entonces usted dice, oye, mi inversión va a ser, por poner así, como algunos hacen directamente, a 180,000 quiero pedirle al Procompite. Ya, pídanle los 180,000, pero multiplíquenlo por el 80% y eso es lo máximo que Procompite les va a financiar. Si ustedes se pasan un 1%, un medio por ciento, ya no, ya están fuera del rango. Y si es así,
el mínimo que ustedes tienen que aportar es el 20%. ¿De acuerdo? Lo mínimo. Acá no está diciendo, oye, tiene que ser siempre 80 y 20. No. Bueno, yo no llevo 80, quiero el 60% que me financies. El resto de repente yo lo pongo. No hay problema, porque lo mínimo que me dice es 20. Entonces, si yo voy a financiar 40%, no hay ningún problema, mejor para Procompite, pero ustedes también se aseguran que su plan sí puede salir. Pero si lo ponen en el límite, que es lo que he visto también, 80.05. Pucha, uno dice, no, al poquito que es, ¿qué problema hay? Pues, a ver, cuando metan al sí, pero compite, van a ver, pum, les va a rechazar. Así es. ¿Por qué? Porque se pasaron pues, del porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces tampoco no se la jueguen al total. ¿Ya? Que es lo que todo el mundo quiere hacer y se acostumbra. Y luego nos dice, oye, mira, puedes aportar el 20%, pero cuidado, yo te voy a aceptar 15% valorizado. ¿Cómo lo valorizas? Con tus activos, con tu mano de obra, no sé, ya tú verás. Pero el 5% sí es monetario. Por lo menos ese 5% tienes que ponerlo en dinero. Y como ya se dijo hace un rato, Procompite no financia capital de trabajo. No, sobre todo no financia los gastos administrativos. Así que sea como sea, ustedes los tienen que poner. Y como el capital de trabajo es el capital de arranque, es el dinero con el que vamos a empezar, entonces eso no es que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una cuenta, quiero ponerla y ya veré cuándo la uso. O sea, después la puedo sacar en cualquier momento. No, porque ese dinero, una vez que ustedes lo hayan puesto en el banco, inmediatamente, apenas arrancan, ese dinero tiene que ser utilizado, porque es capital de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, sea como sea, ese dinero tiene que existir previo, inclusive a la firma de los convenios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En la categoría B nos dice que son máximo, o que diga mínimo 2 personas. No nos está diciendo que solamente tienen que ser 2, no, por si acaso, mínimo. Podrían ser, si quieren, 50, pero para Procompite mínimo 2 personas. ¿Ya? Entonces, nos dice, van a financiar entre 80.000 y 350.000. ¿Cuánto es lo que va a aportar Procompite? El 70%. No es igual que la categoría A. En la categoría A estamos diciendo 80 y en la categoría B financia máximo el 70%. ¿Ya? Y el aporte de la institución o empresa es de mínimo el 30%. Aquí, valorizado, se acepta el 20% y 10% tiene que ser monetario. Tomen en cuenta este cuadro, porque esto va a ser clave en el momento que ustedes estén ingresando los montos y además realmente tienen que sujetarse a la categoría que se están presentando y por lo tanto, cuidado. Tampoco no se jueguen a los máximos porque si no va a ser rechazado. Tampoco jueguen con el mínimo, ¿no? Bueno, yo no creo que jueguen mucho a lo mínimo porque puede pasar. Alguien dice, no, que sea 80.000, cosas no ponemos mucho en no, sí, pero de repente en sus cálculos resulta que no llegan ni siquiera a los 80.000. Oye, pero el mínimo tiene que ser 80.000. Ya no es culpa ya de Procompite, sería culpa de los formuladores, sería culpa de los empresarios. Y en la categoría C, que mínimo, nos dice, mínimo tienen que ser 20 socios. ¿De acuerdo? Mínimo. Y aquí sí más bien es desde 100.000 como mínimo y máximo 1.000.000. Ahora bien, en financia Procompite el 50% y el otro 50% lo tiene que poner en este caso la AEO, ¿no? Y
valorizado es 30% y 20% en monetario. Si ustedes se fijan, estas condiciones más complicadas, más difíciles, pero está orientado más a comunidades. Entonces, las comunidades sí pueden solventar todo esto. Entonces, la categoría donde tal vez nosotros consideramos que va a haber mucho más propuestas va a ser en la categoría B. ¿No? Porque en la categoría, el hecho de juntar 10 personas, para muchos parece que ya se ha vuelto complicado. ¿No? Pero, como decía, en la estructura de financiamiento, para poder elaborarlo, tienen que considerar este cuadro. ¿Estamos de acuerdo? ¿O está muy complicado hasta ahí? Incluso aparece el inicio de las bases. ¿Cómo? Aparece el inicio de las bases. Sí. Sí, sí. Eso está en las bases, por si acaso. Así que no hay nada que decir. Avanzamos. Bien. A partir de esto, si ya hemos hecho una estructura de costos, ya la tenemos claramente definida. Miren, los costos se pueden, ya estamos haciendo un poco de teoría, los costos se pueden dividir o se puede estructurar por costos por comportamiento o costos por posición. Hablamos de comportamiento cuando estamos hablando de costos fijos y costos variables. Decimos que los costos fijos son aquellos que se produzca o no se produzca, se venda o no se venda, de todas maneras se tienen que pagar. O sea, se incurre en ese costo. ¿Ya? Y hablamos de costos variables cuando se aumenta la producción, aumenta el costo. Vamos a necesitar más dinero. Si baja la producción, bueno, pues también baja el costo y nosotros necesitamos menos dinero. Por eso se les llama variables. ¿Ya? Entonces, el hecho que sean variables o fijos dependen de la producción y de la venta. Pero eso es por comportamiento. Particularmente les dije, aquí se ha considerado como costo directo e indirecto, que no es lo correcto, pero pues eso ha sido con la finalidad de facilitar el cómo se hace el plan de negocio. Pero manténganlo ahí, eso les va a facilitar, realmente va a ser más sencillo esa distinción. Pero cuando hablamos de estado de resultados, ya no hablamos de los costos por comportamiento, sino estamos hablando de los costos por posición, se llama, ¿no? Cuando hablamos de costos por posición, existen los costos de producción, en primer lugar, y los costos de producción se refieren a todo lo que nosotros utilizamos, todos los recursos que utilizamos para producir en sí mismo el producto final. Y ojo, los costos de producción sí se dividen entre costos directos e indirectos. ¿Ya? Y luego vienen los costos o gastos de operación. Y los gastos de operación son los gastos administrativos, los gastos de comercialización o de venta. Después de eso, ya viene la depreciación, que es el monto que nosotros estamos destinando para poder renovar nuestras maquinarias, renovar nuestros equipos, o bien para nuevamente contratar servicios, generar nuevas licencias, etc. Que eso se llama amortización. Y luego tenemos también los gastos financieros. Ya les dije hace un rato, los gastos financieros son solamente los intereses, más no exactamente todo el pago de la deuda, como muchas veces uno acostumbra a pensar, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Lo que son costos por posición y costos por comportamiento. Mucha teoría, ¿no? Sí, pues es mucha teoría, pero esa teoría está involucrada acá. Y cuando hablamos de los estados de resultados, utilizamos los costos por posición. ¿Por qué razón? Porque nosotros partimos de lo siguiente, que hay un momento en que nosotros tenemos que decir,
bueno, ¿qué pasó con nuestra empresa o qué está pasando? A lo largo de todo un año nosotros hemos venido operando, hemos venido produciendo y vendiendo y ya hemos venido gastando y recuperando el dinero, gastando y recuperando el dinero. Oye, pero ¿realmente estamos ganando? No sabemos. Así de simple no lo vamos a saber. Entonces tenemos que parar en algún momento. Y cuando se hace un estado de resultados, uno dice, bueno, ¿cuándo paramos? Normalmente para todos a fin de año. Ya, genial. Si vamos a parar ahí, veamos a lo largo del año cuál ha sido nuestro resultado. Y para saber ese resultado, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero ver cuánto han sido nuestros ingresos de venta durante todo el año, ¿no? Entonces ustedes ya habían calculado los ingresos, ¿verdad? Ya hemos visto esos cuadros anteriores. Entonces aquí vamos a tener todos los ingresos del año. Miren, los ingresos pueden ser muchos, ¿sabes? Acá solamente estamos considerando un ingreso por la venta, porque podría haber ingresos de otro tipo, pues de repente yo me presto dinero, o de repente me hacen una donación. Miren, ingresos puede haber múltiples formas, pero vamos a considerar solamente los ingresos por venta, ¿de acuerdo? Ahora, luego tenemos a esto, si lo sumamos todos los ingresos, ojo, y nosotros le descontamos los costos de producción, ¿se acuerdan que les dije que eran costos directos e indirectos? Nosotros vamos a tener lo que se llama la utilidad bruta. ¿Ya? Entonces, sumamos los ingresos menos los costos de producción y tenemos lo que se llama la utilidad bruta. Normalmente los empresarios consideran de que esta utilidad ya es su ganancia. No es así. Simplemente se llama utilidad bruta. Hemos descontado nuestros ingresos de nuestros costos de producción y hasta ahí hemos obtenido un margen que se llama utilidad bruta. ¿Ya? A esta utilidad bruta, ahora le vamos a descontar los gastos de operación. ¿Y cuáles son los gastos de operación? Ya habíamos dicho, eran los gastos de venta y eran los gastos administrativos, ¿no? Entonces estos dos gastos lo descontamos a la utilidad bruta y vamos a tener así lo que se llama una utilidad operativa en realidad, ¿ya? Pero aquí antes de calcular esa utilidad operativa también, por si acaso le descontamos toda la depreciación y la amortización. Ya les dije, para calcular la depreciación, ¿no? ¿Qué usamos? Usamos el costo, o lo que nos costó la maquinaria, menos el valor residual sobre su vida útil. Entonces nos va a decir, oye, si la vida útil está calculada en años, entonces nos va a decir cuál va a ser la depreciación anual. Eso es lo que tenemos que ir descontando, ¿de acuerdo? Y si se trata de la amortización, entonces nosotros podríamos decir, oye, ¿dentro de cuánto tiempo vamos a volver a recibir otra capacitación? Por decir algo, ¿no? Ah, ya, genial. Entonces queremos recibir otra capacitación dentro de unos 2 años. Perfecto. En 2 años tenemos que recuperar lo que hemos gastado en la capacitación inicialmente. Nosotros hoy necesitamos certificaciones. Las certificaciones, por si acaso, no se dan ahora y para siempre, sino tienen un periodo de duración. Normalmente, las certificaciones, los registros sanitarios son para 5 años. ¿Ya? Entonces, al 5.º año, nosotros deberíamos renovar esas certificaciones, renovar los registros. Entonces, es como hablar, en el caso de la depreciación, la vida útil. ¿Cuánto es la vida útil de un registro? 5 años. Me cuenta el cálculo, por lo tanto, es exactamente lo mismo. Entonces, descontamos la depreciación y la amortización y así nos va a dar la utilidad operativa. ¿De acuerdo? A esta utilidad operativa, ahora le vamos a descontar nuestro gasto financiero. Nuestro gasto financiero es solamente los intereses que nosotros pagamos por la deuda contraída. ¿Ya?
Y así vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Entonces, si se dan cuenta, la utilidad bruta no es la ganancia que ha obtenido el empresario. La utilidad operativa tampoco es la ganancia final que obtiene el empresario. Y la utilidad antes de impuestos tampoco es la ganancia que finalmente obtiene el empresario. ¿Cuál es la utilidad realmente o la ganancia que obtiene el empresario? A esta utilidad antes de impuestos le descontamos el impuesto a la renta, que todos tenemos que pagar. El impuesto a la renta en el Perú es de 29.5%. ¿Ya? Le descontamos el 29%, 29.5%, y recién tenemos la utilidad neta. Esa es la verdadera ganancia que tendría la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos calcular cuál es la ganancia de una empresa, tenemos que hacer este estado de resultados. Y acuérdense, ¿no? A los ingresos le descontamos los costos de producción, nos da la utilidad bruta, a eso le descontamos los gastos de operación y también la depreciación y la amortización y nos da la utilidad operativa. A la utilidad operativa, ¿no?, le descontamos los gastos financieros y nos va a dar la utilidad antes del impuesto. Descontamos el impuesto, recién tenemos la utilidad neta o la ganancia real de la empresa. Para un plan de negocios esto es clave, porque recién así vamos a saber realmente permitirá ganar la empresa con este plan de negocio. Y acuérdense que cada paso ha ido mezclándose, ¿sí? Mira, el régimen MIPE simplemente es otro tipo de impuesto a la renta. Es menor, claro, tienes que calcular sobre eso. Claro, claro, por el impuesto a la renta en general, en el Perú es 29.5%. Ahora, que si estás en el régimen MIPE es un caso especial, sí, tienes que considerar lo que tienes. Pero no me van a decir, oye, yo estoy en el RUS, porque el RUS, ojo, no puede ser para una empresa, ya sea una SAG, inclusive para una individual de responsabilidad limitada, no existe el RUS. Ya, tributariamente, todo lo que son sociedades están dentro del régimen general. ¿Mm? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí? Bueno, pasamos a ver. Bien, ahora sí vamos a hablar del flujo de caja. Para tener una idea clara de lo que es un flujo de caja, imagínense que esta carpeta es una caja, ¿ya? Una caja. Una caja donde nosotros, ¿saben qué? Como empresarios, todos nosotros ponemos dinero. Y cada vez que nosotros queremos, por decir, operar con nuestra empresa, decimos, bueno, si hemos puesto dinero, todos como socios, y nos pusimos de acuerdo qué cantidades cada uno, no hay problema sobre las cantidades. Ahora tenemos que comprar maquinarias, tenemos que alquilar un local donde vamos a operar, tenemos que buscar o comprar materia prima y buscar trabajadores para que puedan producir más adelante. Entonces, empecemos. Primero, alquilamos un local. Entonces, sacamos dinero para pagar al dueño del local, ¿sí? O sea, de la caja, le jalamos el dinero. Pero necesitamos también, por si acaso, maquinarias y equipos. Hay que comprarla. Mandamos traer la máquina, el equipo y sacamos dinero de la caja. Entonces, son salidas que estamos haciendo de dinero. Vamos a necesitar comprar materias primas, insumos. Ya no hay problemas. Saquemos de la caja y seguimos sacando el dinero, ¿no? Y
oye, hay que contratar trabajadores, a esos trabajadores hay que pagarles, ya sacamos dinero y le pagamos al trabajador. Empieza la operación. Esa primera parte es lo que hemos llamado el capital de trabajo, ¿no? Y la inversión. Inversión, maquinarias, equipos, infraestructura, todo lo que hemos gastado por ahí. Y lo que es insumos, materias primas y la mano de obra, estamos hablando de capital de trabajo. Todo eso es lo que llamamos inversión, en general, ¿ya? Toda esta inversión, genial, ha significado una salida de dinero de nuestra caja. Todo lo que habíamos puesto nosotros ahora de pronto se quedó con menos dinero en nuestra caja porque estamos invirtiendo y estamos gastando en el capital de trabajo fundamentalmente. Empezamos a operar, nuestra empresa funciona y empezamos a vender. Y una vez que empezamos a vender, empezamos a tener dinero. ¿Dónde lo metemos el dinero? A nuestra caja. Porque lo estamos recuperando, ¿no? Y vamos metiendo el dinero a nuestra caja. Entonces, el flujo de caja no es más que eso. Entrada de dinero, salida de dinero, entrada de dinero, y nuevamente tenemos que volver a operar al siguiente año o al siguiente periodo. Otra vez sacamos dinero y otra vez volvemos a meter. Entonces, entrada de dinero, salida de dinero, entrada de dinero, salida de dinero. Eso es un flujo de caja. Así de simple, así entiéndanlo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros empezamos por ver así, lo primero que tenemos que ver es qué ingresos son los que vamos a tener durante todo el año. Entonces, año a año va a haber un conjunto de ingresos. Estos ingresos pueden ser por ventas. Y aquí vienen dos conceptos clave. Dice el valor residual y el recupero del capital de trabajo. Miren, estos dos conceptos los voy a dejar ahí un momento, pero tomen en cuenta que en algún momento van a aparecer. Pero los ingresos están fundamentalmente por la venta. Cada vez que vendemos ingresa dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros decimos que sale dinero, ¿para qué sale normalmente el dinero? Sale para los costos de producción. ¿Cuáles eran los costos de producción? La materia prima, la mano de obra, ¿no? Los insumos, todos los costos también indirectos, ahí está. Bueno, salió el dinero. Oye, también necesitamos administrar, tenemos que pagar a la administradora, a la secretaria, y también tenemos que pagar a los vendedores. Ya, entonces también sale dinero, ¿sí? Y nos dice el Estado, oye, has obtenido una ganancia, tienes que pagarme. También sale dinero para pagarle al Estado, ¿no? Acuérdense del impuesto a la renta, ¿no? Hasta ahí tenemos lo que ingresó y lo que salió. Pero luego nos dice, oye, ustedes van a estar una inversión fija. ¿Cuánto es la inversión fija? La inversión es todo lo que nosotros hemos comprado en maquinarias, equipos, todos los activos, ya sean tangibles o intangibles. Eso también significa salida de dinero. Aquí empezamos a considerar, ¿no? Pero también tenemos que operar. Para poder operar hemos comprado materias primas, hemos comprado insumos y hemos pagado a los trabajadores, la mano de obra. Entonces también eso ya tiene un nombre y hace rato lo llamábamos capital de trabajo. También es una salida, ¿no? Nos dice, oye, si no nos habíamos dado cuenta, pero de pronto ahí ha habido un conjunto de gastos que no habíamos considerado dentro del plan. Ya estos gastos generales también son otra salida. Y nos dice, oye, tienes que pagar a alguien que te supervise, que te diga si está bien o no realmente el negocio que estás haciendo. Entonces hay que pagar un supervisor. También salió dinero para eso. O sea, aquí están puras salidas de dinero. ¿De acuerdo? Y nosotros ahora, los ingresos menos todo esto, menos todos los egresos, nos da lo que se llama el flujo de caja económico. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto quedó en nuestra caja? Ha salido dinero, ha ingresado dinero, y ahora ¿cuánto queda? Eso es lo que nos dice el flujo de caja.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo ingresa dinero? Cuando vendemos. ¿Cuándo sale dinero? Cuando invertimos, cuando gastamos en materias primas, insumos, ¿no? Gastamos en nuestro capital de trabajo, sale dinero. ¿De acuerdo? Pero ese capital de trabajo lo recuperamos y vuelve a entrar a nuestra caja. Oye, pero la inversión fija, lo que es activos, no todo eso lo recupero. Ah, no, pues recuperas una partecita. Esa partecita era lo que nosotros íbamos juntando como depreciación, también vamos recuperando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a mostrar en realidad un flujo acá. Así que es fácil de entenderlo. Pero ¿qué resulta? Resulta que en el último periodo, ¿no? Nosotros estamos diciendo, vamos a evaluar todo nuestro plan en el último periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de los 5 años, nosotros ya no vamos a cerrar el negocio. Vamos a suponer que lo cerramos y ya no vamos a continuar en el siguiente. Y si ya no vamos a continuar, sucede lo siguiente, que cuando nosotros utilizamos nuestro capital de trabajo, resulta que sacamos el dinero, utilizamos el capital de trabajo y eso, como es un costo, inmediatamente lo recuperamos. Lo recuperamos en cada periodo, en cada vuelta lo volvemos a recuperar. Sale, lo recuperamos y está acá. Sale, lo recuperamos y está acá. Llegamos al último periodo, recuperamos, pero ya no vamos a operar. Como ya no vamos a operar, ese dinero ingresó y se quedó en la caja. ¿Se dan cuenta? Ya no volvió a salir. Por eso le llamamos recuperación del capital de trabajo. Todo el capital de trabajo se quedó ahora dentro. Y solamente esto se coloca en el último año, no en los otros años. Porque después de ese último año ya no vamos a seguir operando. Y luego nos dice, oye, mira, nuestras máquinas, nuestros equipos están aquí. Nosotros hemos ido juntando, sí, la depreciación, ¿no? Hemos ido juntando el monto que habíamos calculado de depreciación, hemos ido incluyendo en nuestra caja. Pero al margen de que ya de repente cumplió su vida útil y ya estamos en este momento, para volver a renovar, tenemos ya el capital suficiente para renovar, pero resulta algo interesante, que todavía esa máquina se puede seguir utilizando. Acuérdense del auto, el auto siempre la vida útil era de 5 años, al 5.º año debería ser 0, pero todavía lo podemos vender y lo podemos vender en 10.000, tiene un valor residual, ¿no? Entonces ese valor residual se convierte en un ingreso para el último año, ¿de acuerdo? Y si su vida útil fuera mucho más grande, cuidado, entonces ahí habría que descontar todo lo que hemos juntado de la depreciación. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos son importantes porque solamente van en el último periodo, cuando hacemos el flujo de caja. Avanzamos, Liliana. Bien, a ver, aquí por eso yo les he puesto estas definiciones que para mí son clave que ustedes las tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué es el valor residual? ¿Qué es exactamente la recuperación del capital? Y luego, ¿qué es el servicio de la deuda? A ver, retrocede un poquito, me olvidé de este otro concepto. Miren, una cosa es calcular el flujo económico y otra cosa es el flujo financiero. Cuidado, el flujo financiero solamente se incurre cuando ustedes se han hecho un préstamo como empresa. La empresa se ha hecho un préstamo, entonces cuando nosotros nos prestamos, porque hasta ahí podría estar bien, pero resulta que nos habíamos prestado. El préstamo es un ingreso de dinero, pero luego también sale de dinero. Nos hemos prestado dinero, nos dieron 100.000, ya genial. Y ahora nos dice, oye, vas devolviendo una parte, como les dije, una parte es lo que amortizamos, devolvemos, y otra parte es el interés. A esos dos conceptos se les llama el servicio de la deuda. Entonces aquí el servicio de la deuda involucra
tanto el pago de la amortización como de los intereses. Acuérdense que en los gastos financieros hablamos solo de los intereses, pero mientras que aquí estamos hablando de los dos. Los intereses más lo que devolvemos. ¿Ya? Y aparece otro concepto interesantísimo. Se llama escudo fiscal. ¿Y ahora qué es el escudo fiscal? ¿Alguno tiene alguna idea de lo que es el escudo fiscal? Nada. Ya, miren, el problema del escudo fiscal, porque es un concepto también muy especial, es lo siguiente. Nosotros hacemos el cálculo del estado de resultados previamente sin considerar el préstamo. Si no consideramos el préstamo, ¿no? Entonces no hay gasto financiero. Como no hay gasto financiero, no pagamos intereses. Si nosotros no pagamos intereses, obviamente vamos a tener una utilidad antes de impuesto más alta que si tuviéramos interés. Porque si tenemos interés, como estamos descontando a la utilidad operativa del interés, la utilidad que obtenemos antes de impuestos es menor, ¿verdad? Se baja. Pero si no hay intereses, la utilidad se vuelve más grande. Entonces, ¿qué resulta? Si no tenemos préstamo, tenemos un monto de impuesto que tenemos que pagar que es más alto que si nos prestáramos dinero. Si nos prestamos dinero, como la utilidad antes de impuesto es menor, entonces resulta que tenemos ahí una diferencia entre las dos formas de utilidad neta. Cuando nosotros descontamos esas utilidades y hacemos la diferencia, resulta que hay un monto de dinero que nosotros nos estaríamos ahorrando solamente por habernos prestado dinero. Ese monto que nosotros nos ahorramos resulta que se convierte en un ingreso para nuestra empresa y ese ingreso es lo que se llama el escudo fiscal. ¿No? Entonces, por eso es que, miren, fíjense, las grandes empresas lo que hacen es siempre estar endeudadas. Siempre prefieren estar endeudadas. ¿Por qué? Porque si están endeudadas, entonces como se descuentan los intereses de la utilidad operativa, entonces resulta que pagan menos impuestos. Es una forma de eludir los impuestos. ¿Ya? Cuando hablamos de elusión, esa es una forma. Y es una forma legal, ¿eh? O sea, no es una forma que yo estoy haciendo trampa, no. Es legalmente. Por eso es que las grandes empresas buscan siempre estar endeudadas para tener ese escudo fiscal. Entonces, solamente si ustedes tienen un préstamo, podrían hacer esto. Si no, se quedan con el flujo económico. ¿De acuerdo? Pasamos, Lili. Bien, como decía, ahí está la definición del escudo fiscal, que es un poco complicado porque explicarlo así fácilmente no lo es. Eso es mejor verlo en una práctica, ¿no? Ahí sería interesante, por ejemplo, trabajar dos flujos de caja para una misma empresa, con financiamiento y sin financiamiento. Y ahí sí podríamos ver desde los estados de resultados al flujo de caja cómo varía. Y ahí verían ustedes de verdad cómo es que ese escudo fiscal sí funciona y permite ganar más a la empresa. ¿No? Bueno, no lo puedo hacer acá porque es una clase de finanzas ya muy especial, ¿no? Seguimos. Aquí luego tenemos que sí, ya hemos hecho todos los cálculos del estado de resultados y hemos hecho nuestro flujo de caja. Ahora necesitamos sacar indicadores para ver si es o no rentable nuestra empresa. Simplemente yo quiero recordarles lo siguiente, por si acaso. Un plan de negocios no es bueno porque tenga mejor BAN, mejor tasa de interés, mejor tasa interna de retorno.
que es lo que mucha gente se fija, esos no son más que indicadores finales. Un buen plan solamente está bien hecho si es que todas las consideraciones anteriores han sido precisas, ¿no? Si ustedes no han hecho un buen estudio de mercado, y ese estudio de mercado no me dice claramente cuál es la estrategia a seguir, y esa estrategia, ¿no?, involucra algunos costos, involucra saber exactamente a qué mercado vamos a vender y cómo vamos a generar esos ingresos, cómo va a ser la forma que vamos a vender. Si eso no está claro, el plan de negocio sencillamente no sirve. El plan de negocio no se resume a números. El plan de negocios es más la estrategia, cómo nosotros vamos realmente a llevar adelante nuestra empresa para que sea exitosa, para que pueda a lo largo del tiempo después ser sostenible. Y entonces, lo único que hacen estos dos indicadores, ya sea el BAN y el TIR, que es lo que normalmente todos nos fijamos, es lo siguiente, que estos dos indicadores nos van a decir, oye, si toda tu estrategia, todo lo que tú has pensado, ¿no?, y todo lo que has plasmado en tu plan, realmente funcionará o no funcionará. Es lo único que nos va a decir. Entonces, si ustedes son serios, y todos somos serios, no tendríamos por qué preocuparnos si el BAN o la tasa interna salen mal. Lo único que nos estaría diciendo, oye, cuidado, esto está saliendo mal porque de repente estás haciendo una estrategia que es muy costosa, ¿no? Si tu estrategia y todas las acciones que tú te has propuesto de repente son demasiado costosas, de repente todo lo que tú te has propuesto no es posible llevarlo a cabo con los costos que vas a incurrir, ya sea por la inversión o los gastos que tú puedas tener. Porque a veces uno puede, y sucede que a veces uno dice, bueno, incrementa mucho los gastos administrativos y de pronto pum, sale mal en nuestro indicador de valor actual neto. Si nosotros tenemos lo siguiente, que de repente decimos, bueno, para poder vender mejor vamos a utilizar muchas estrategias en redes sociales, etcétera, y eso implica comercio electrónico y eso resulta demasiado costoso, de repente por ahí está que se subió los costos, ¿no? Y eso hace de que nuestro valor actual salga mal o nuestra tasa interna también salga mal. De repente nosotros tenemos el otro tema de que decimos ya que queremos producir más porque eso nos va a permitir vender más y resulta que para poder producir más necesitamos comprar o queremos comprar una máquina mucho más grande que es muy costosa y por ser costosa genera que un BAN sea malo también. Entonces, cuidado. En realidad, un plan de negocio no se sustenta por tener un buen BAN o una tasa interna de retorno genial. Pero antes de ver el BAN y el TIR, entonces vamos a ver con qué se calcula. Para poder calcular el BAN, el valor actual neto, nosotros utilizamos una tasa COC, así se llama, costo de oportunidad del capital, ¿ya? Entonces, esto lo que nos está diciendo es, oye, utiliza una tasa, por si acaso, con la cual tú puedas comparar tu plan con otros planes o la inversión de ese mismo monto de dinero en otra cosa, cualquiera. Ya sea que lo metas al banco, lo inviertas en acciones o hagas un plan totalmente diferente, ¿no?, en otra actividad. Y por si acaso, les adelanto, el COC, el costo de oportunidad del capital, o tasa de descuento también que les llaman, para los planes aquí de Procompite, nos pide que consideramos el 20% de costo de oportunidad. ¿Ya? Anótense eso, sí, es 20% la tasa con la que vamos a medir nuestros planes. Pero no dice, esto funciona si nosotros solamente estamos haciendo flujo económico.
Pero nosotros nos hemos hecho préstamo y nosotros, por lo tanto, tenemos un flujo financiero, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Y si tienen un flujo financiero, ya no van a usar la tasa del costo de oportunidad de capital, sino tendrán que utilizar la llamada tasa WACC, ¿no? ¿Qué es el WACC? El WACC simplemente es la tasa del costo de oportunidad del capital más los intereses, más la tasa de interés de su préstamo. ¿Ya? Suman el costo de oportunidad más la tasa de interés de su préstamo y esa es la tasa que realmente van a utilizar. Si a ustedes les hacen un préstamo al 12% y el COC es 20, entonces 20 más 12 sería 32. Tendrían que calcular ahora realmente para ver si es o no rentable su plan de negocio, tendrían que calcular sobre 32%. ¿Ya? Si la tasa es 18%, sería pues 20 más 18, 38%. Entonces, si hablamos del BAN financiero y de la tasa interna de retorno financiera, utilicen el WACC. Si hablamos de los flujos económicos, entonces usamos el BAN y el TIR económicos. ¿Ya? Avanzamos. Y aquí está la explicación de qué cosa es el BAN y cómo deberíamos interpretarlo, ¿no? El BAN es el indicador que nos va a permitir ver si el proyecto o el plan realmente funciona o no funciona. Si toda nuestra estrategia, todas nuestras acciones, todas nuestras compras, todos nuestros gastos, todo lo que nosotros hemos planificado, ¿no? Realmente funcionará o no funcionará. Y nosotros hemos incurrido en una inversión y ese monto que hemos invertido lo podremos recuperar o no. ¿No? Recuperaremos, hemos gastado 350.000, recuperaremos los 350.000 al cabo de los 5 años. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Podremos recuperar ese dinero? Entonces, lo primero que nos dice, si el BAN, el valor actual, esto quiere decir que año a año vamos actualizando el monto de dinero a esta fecha, a la fecha actual. Vamos a poner un ejemplo. Con un sol, hoy en día pueden comprar hasta 5 plátanos, ¿ya? Al siguiente año, con un sol, ¿creen que puedan comprar 5 plátanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Depende de la economía, ¿cierto? Pero también depende cómo se ha movido toda la economía y cómo han variado los precios, ¿verdad? No siempre el valor de un sol es un sol, porque de repente hoy compramos 5, de repente al siguiente año de repente solamente compramos 4. Al subsiguiente de repente ya no es 4, de repente solamente podemos comprar 3. Oye, pero entonces el valor de este sol no es igual al valor del sol del siguiente año. En el siguiente año de repente solamente vale 80 céntimos, si lo consideramos para el día de hoy. Porque ¿cuánto sería 4 plátanos acá? 80 céntimos y acá es 5 plátanos un sol. Su valor actual, por lo tanto, es de 80 céntimos. Del otro, de repente, 70 céntimos. Entonces, puede estar variando ese valor, ¿sí? Eso es lo que hace el banco. Entonces, oye, ¿cuánto va a ser en el futuro el valor? Habíamos dicho, por si acaso, usa una tasa de 20%. Descuéntale el 20% en la práctica, nos está diciendo, año a año. Ya, si le descuento el 20%, entonces cada año va a ir bajando. Y si sumamos
el total de lo que obtenemos como ingresos, ¿no? Resulta que nuestros ingresos, nuestra utilidad, ¿no? Nuestra ganancia, después de haber descontado los ingresos, nuestros costos, nuestra utilidad, resulta que tenemos un monto que lo tenemos que comparar con lo que hemos invertido. Invertimos 100 y de pronto, si actualizamos todos los ingresos que hemos obtenido, sale 120, quiere decir que sí estamos ganando por lo menos 20, ¿sí? Y si resultara que tengo 100 y al final, después de haber actualizado, me resulta que sigue siendo igual a 100, ¿qué ha pasado? Simplemente he recuperado mi inversión, ¿cierto? Y si resulta que es menos, va a salir perdiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el BAN, simplemente, ¿no? Si el BAN es 0, dice que si es mayor que 0, en primer lugar, eso quiere decir que sí va a generar ganancias. Eso nos dice, ya, el plan de negocio sí va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a aceptar porque sí va a funcionar. Nuestras estrategias, nuestras consideraciones que hemos tomado en todo lo anterior para elaborar el plan, nos dice, sí, está bien lo que estás haciendo. Si el banco fuera igual a 0, nos dice, mira, hagas lo que hagas, vas a recuperar exactamente igual. Tus acciones son buenas, pero ¿qué resulta? Que no vas a obtener mayor ganancia. Pero aquí entonces no vas a obtener ni ganancias, pero tampoco vas a perder. Y normalmente esto ocurre más que todo en los proyectos sociales, no en este caso. En los proyectos sociales muchas veces el BAN puede ser igual a 0 y no hay ningún problema porque uno termina diciendo, bueno, no importa que no obtengamos beneficio, pero el asunto es que he dado trabajo, el asunto es que he contribuido con la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero el empresario no está pensando pues, en eso, el empresario está pensando en la ganancia. Y si está pensando en la ganancia, él va a querer que siempre el BAN sea mayor que 0. Y si el BAN es menor que 0, ya lo dijimos, ¿no? Este proyecto tiene un problema. ¿Dónde radica el problema? De repente has hecho una sobrevaloración de tus acciones, ¿no? O has incurrido en costos exagerados. Y eso te invita inmediatamente a repensar todo el plan. Y si tienes que repensar todo el plan, entonces tienes que aprender a ver dónde es que estás sobrecargando el plan. De repente, en la práctica realmente no es posible. De repente los segmentos a los que yo me he dirigido o pretendo dirigirme son tan pequeños que no vale la pena. O de repente yo estoy queriendo producir más allá de lo que realmente el mercado puede soportar. No tendría ningún sentido. Entonces la revisión no es simplemente un juego de números, sino nos invita a pensar en realidad, a ver cuáles del conjunto de acciones que nosotros nos hemos planteado son las que pueden estar sobrevaloradas o subvaluadas. ¿De acuerdo? Entonces por eso yo incidía mucho en la parte inicial, ¿no? Los objetivos, el estudio de mercado, todo eso, que es más importante que este resultado en realidad. El resultado lo único es, como se llama, indicador. Nos dice, está bien o está mal lo que estamos haciendo, revisemos. Ahora bien, la tasa interna de retorno nos dice, en realidad, bueno, sí, pues mira, estás ganando o estás perdiendo, pero realmente con qué tasa estás retornando. Y la única forma de saber si esto funciona bien, porque este es otro indicador, nos dice, oye, compáralo con tu costo de oportunidad. Si tu costo de oportunidad, habíamos dicho que es 20, por lo menos esperamos que, para que digamos que el plan está bien, que tu tasa interna de retorno sea mayor que 20. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que la tasa interna es mayor que el costo de oportunidad,
el plan sí debe ser aceptado, ¿no? Si no, también hay que revisarlo. Uh-huh. Si es igual, ¿no? La tasa interna y el costo de oportunidad son igual, bueno, hay lo mismo que en el banco, ¿no? Dice, sí, pues de repente la cosa puede funcionar, pero tú no eres muy competitivo. Entonces lo mejor es que busques otras acciones, busques otra forma de hacerte más competitivo, ¿no? Entonces nos está diciendo, oye, cuidado, no estás, de repente yo me había propuesto liderar en costos, no estás liderando, no vas a poder liderar en costos porque vas a obtener una tasa muy baja o igual al costo de oportunidad. Mejor puedes invertir si quieres en otra cosa y te puede ir mejor, ¿no? Ah, no, mira, tu forma de diferenciarte no es la más adecuada o tu segmento no es el adecuado. Ah, ya, eso nos está diciendo la tasa interna de retorno. Y si es menor que el costo, obviamente, ya podríamos decir que si es menos de 20%, vamos a decir, sabes que tu plan no funciona, lo siento. ¿Está claro eso? ¿Mm? Como les decía, son dos indicadores importantes, pero lo único que hacen es decirnos que hay alguna falla en todo el plan. Y por si acaso, no traten de meter la mano a los números nada más, sino revisen fundamentalmente toda su estrategia. Revisen toda la parte inicial, porque generalmente ahí está el problema. No van a hacer como hacen muchos. Ah, ya, hay que reducir los costos. ¿Cómo reducimos los costos? Hay que bajarle el sueldo a los trabajadores. Gracioso. O sea, el trabajador termina pagando el pato. ¿Mm? O si no, ¿sabes qué? Aumentale las ventas. Oye, está bien, aumentas las ventas, pero se sustenta con tus costos, se sustenta con la capacidad de producción de tu maquinaria. Si no se sustenta en ninguno de esos, bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene con que me digas voy a aumentar las ventas? ¿Mm? Cuidado, ¿no? Un evaluador se fija en todo. El evaluador no está mirando solamente que el BAN y la tasa interna de retorno sean los mejores, ¿no? Por si acaso. Bien, yo creo que por ahí nos quedamos, porque como habrán visto son muchos conceptos. No les he puesto ejemplos, ¿sabes? Porque si no, estoy seguro que revienta la cabeza más bien. Alguna cosa más, Liliana.
alguna persona desea poder asistir a alguna que no tuvo la oportunidad o retomar alguna de las definiciones que se han hecho, con gusto lo esperamos. Gracias. Bien, gracias.